Contanos cuál es tu rol profesional como bióloga. Bueno, ¿cuál sería la función de un biólogo? Sería mismo, Sí. ¿no? Bueno, los biólogos somos instruidos, o sea, estudiamos para la investigación científica. Ese sería nuestro rol y nos enseñan los procedimientos, distintas metodologías científicas, distintas técnicas y también bueno, en el caso en mi caso, que estudié en Exaltas, es bastante general. La formación no es que estudiamos directamente botánica o zoología, sino que es bastante general. Y bueno, el rol después sería de esa información que podemos recabar de la naturaleza, esa investigación, publicarla en publicaciones científicas como revistas, congresos, exposiciones. Por lo general va también acompañado el rol docente, ¿no? Porque es parte, o sea, no solo sacar información de la naturaleza, sino que divulgarla. Así que está muy relacionado con la docencia. Actualmente yo hice investigación científica varios años, pero actualmente estoy trabajando de docente. Hace un tiempo, con la invasión de carpinchos en Nordelta, hablaste en una entrevista de venganza poética, entre comillas. Contanos el porqué de esta frase. Bueno, sí, Venganza Poética en realidad salió conversando con los que me hicieron la entrevista, porque hay toda una historia. Bueno, el peor caso de invasión de carpinchos fue en Nordelta, y ahí fue donde se quejaron y pasó todo eso, ¿no? Pero en realidad los carpinchos son de la zona. O sea, la zona previamente estaba formada por humedales, y lo que hicieron ahí fue rellenar los suelos como para que ya no sean más anegables, y ahí edificaron. O sea, es un problema de impacto ambiental enorme que tuvo, porque está hecho sobre el predelta, la zona de predelta. Entonces el hecho de que hayan vuelto los carpinchos, o sea, volvieron a invadir, entre comillas, lo que a ellos ya les habían invadido. Y el tema también tiene que ver, bueno, no sé si tiene que ver con las otras preguntas, pero hubo un conflicto socioambiental relacionado al Nordelta, que hay una familia que se dedicó a contarlo, y le hicieron una entrevista. Hoy el señor está vivo y se llama Martín Munciata, la señora falleció, y le hicieron un documental que está buenísimo y te lo recomiendo si querés verlo. No me acuerdo si en un canal de Encuentro o algo así. Pero él cuenta cómo los isleños, o sea, había gente viviendo ahí en esa zona, que eran isleños que vivían en equilibrio con el humedal, porque las casas de los isleños son con palotes, ¿viste? Y ellos usan canoas, reman por ahí, se mueven en equilibrio con el medio ambiente, y no rellenaron, o sea, respetaron la naturaleza tal como estaba, con su flora y con su fauna. Y cuando construyeron el Nordelta, lo que hicieron fue amedrentar a los vecinos para que se fueran de ese humedal. Muchos no tenían escrituras y no sabían que legalmente no hace falta tener escritura para ser dueño de un lugar, porque está la ley de posesión 20añal, ¿viste? Pero bueno, la gente no sabía y la echaron igual, y muchos de los que sí sabían los amedrentaron matándole los animales. Por ahí hay gente que tenía cabras, ovejas o algún bichito, y al final por miedo se terminaron yendo. Y todo eso te lo cuenta Martín Munciata en el documental. Y ante ese conflicto, que bueno, fue en parte perdido por la gente que vivía ahí, porque los echaron a todos, la invasión de los campichos fue como algo poético de reinvasión del lugar autóctono. Hubo mucha invasión de espacios de humedales donde hoy hay grandes urbanizaciones. Sí, es terrible. Si uno se pone a ver en Google Maps, o sea, es acceso libre y gratuito para todo el mundo, uno puede ver que lo que era una zona de humedal, o sea que uno puede ver con Google Maps el nivel del mar, sí, el nivel del río. Entonces, si ves el curso de un río, ves que todo lo que tiene alrededor, viste que a veces hace meandros, entonces hace vueltitas así. Entonces se ve que una parte es más profunda. Toda esa parte se sabe que es la llanura de inundación, ¿sí? Es típica de esta zona tener gran cantidad de humedales, y son zonas pampeanas aledañas a esas zonas, como que alternamos en esa zona.
Entonces hasta hace, ponele que 30 años atrás, 40 más o menos, no, creo que menos, 30, no se usaban esas zonas. ¿Por qué? Porque son las zonas de inundación, entonces cuando vienen las grandes sudestadas, o concuerda con el periodo del Niño, que son todo lo que es el clima global, corrientes oceánicas, coincide con periodos de inundación, entonces sabemos que esas zonas se van a inundar, entonces hay que respetarlas, o de última vivir en casas con palos, ¿sí? Estar preparado para la creciente. Bueno, conforme fue creciendo el negocio inmobiliario, o sea, vieron que estas tierras podrían ser vendidas, podrían hacer negocios. La Argentina, paradójicamente, desde el neoliberalismo se enriqueció un montón, entonces hubo mucha gente que tenía mucha plata, entonces empezaron a construir los grandes country, que son los countries que empezaron en los 90, y bueno, ocuparon estas zonas. Con la consecuente inundación de las zonas aledañas, porque son las zonas que no se debieron haber edificado. El tema es que no solo que edifican, sino que hacen estas plataformas que a veces son de hasta 3 metros, en donde sacaron tierras del delta y las pusieron en otras zonas, tierras que no son fértiles. O sea, por ahí arriba le ponen la capita de césped comprado, así. Pero otras veces lo que hacen es excavar lagunas artificiales y con lo que sacan de ahí rellenar. O sea que pampeanizan una zona que era de humedad. Y eso trae un montón de consecuencias ambientales. Muchas veces se dio que no hicieron informes de impacto ambiental, o los informes de impacto ambiental no eran aprobados. En este caso, yo vivo en Escobar y hay un caso de un country que se empezó a construir, hicieron una plataforma, cambiaron el curso de arroyos, y después, dadas las denuncias de las agrupaciones ambientalistas, lo clausuraron porque habían incluso falsificado el informe de impacto ambiental. Así que eso terrible, tiene mucho que ver con esto de la economía y la política, porque en un momento la gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal, lo que hizo fue aprobar que cuando los countries ya habían empezado a construirse y se terminaban de construir y no había informe de impacto ambiental y no había comunicación a los vecinos, por ejemplo, de la construcción, porque eso también es parte de la ley, que si haces una construcción muy grande, tenés que avisar a las poblaciones cercanas y tiene que haber un informe y tiene que aprobarse esto, tiene que estar de acuerdo las personas. Lo mismo si haces un puente, una ruta, todo. Bueno, entonces Eugenia Vidal dijo que cuando ya estaba construido el country, bueno, ya está, listo, lo aprobamos así, por más que no tenga informe ni haya cumplido con los requisitos reglamentarios, o sea, las leyes reglamentarias. Y después, Kicillof, luego de ella, lo que hizo fue, bueno, si ya empezaron a construir, ya está, te lo aprobamos. O sea, peor todavía. Es como que ambos hicieron lo mismo y bueno, no da. Sabemos que cuando unas familias pobres que invaden, como dicen ellos, un lugar, viven en un lugar, o sea, le pasa a la tocadora, pasó acá en un barrio que se llama el barrio Stone, que lo sacaron a todos, pasó tocador, o en Guernica, que vimos todos en las noticias y fue terrible eso. Pero a los country no le hacen eso y todo lo contrario, le aprueban las construcciones que son totalmente ilegales. Dale. ¿Hay riesgo de extinción de la flora y fauna autóctona con esta invasión de estos espacios? Sí, ya tenemos, si uno mira las tasas de extinción globales son espantosas. La cantidad de mamíferos perdidos es muy grande. Hoy tenemos en el mundo más cantidad de ganado y humanos que animales salvajes, pero mucho más grande. Y eso no nos lo imaginamos, porque la tasa de extinción que provocamos es tan grande que ella es equiparable a una de las extinciones masivas del pasado, como la que mató, por ejemplo, a los grandes mamíferos o la de los dinosaurios. Y eso es impresionante, eso es realmente impresionante. Y casi que no sabemos, son estimaciones las tasas de extinción, porque muchas especies no fueron documentadas. O sea, no llegaron a ser documentadas, por ejemplo, en las selvas, en donde la diversidad es enorme. Un montón de especies quedaron sin documentar y bueno, se extinguieron. Es lamentable.
Si hablamos de esta zona, todo lo que es el predelta tiene un ecosistema muy típico de la zona. Hay un montón de especies de aves, un montón de especies de plantas que están muchas en riesgo de extinción. Y sí, lamentablemente hubo mucha extinción. ¿Por qué consideras que la ley de humedales no llega a discutirse fuertemente para su actualización? Bueno, la ley de humedales es algo bueno, primero te cuento un poco la historia porque es re interesante porque se hizo con las agrupaciones ambientalistas. Yo participé también en la escritura de la ley de humedales, o sea, yo contaba un poco esto, lo que sé, ¿no? De leyes no sé mucho, pero trabajé con abogadas que ellos la escribieron en términos legales, digamos. Y nos juntamos con distintas organizaciones ambientalistas, fue una presentación del Frente Izquierda eh, y nos reunimos, bueno, era en la cuarentena, así que nos reunimos por Meet, con la FAM incluso, y ambientalistas, y al final terminó de ser escrita la primera presentación de la ley. Después hubo modificaciones, después pasó las elecciones, Fernández dijo que iba a declarar iba a promulgar la ley de humedales, no era la misma que la primera ley, porque ya fue recortado bastante. Incluso en un momento se pensó excluir lo que son los salares altoandinos, que son humedales también, según la Convención Ramsar, que es internacional. Se pensó en excluir por el tema del litio, se metió la unión ganadera, se metió el agronegocio, muy vinculado a la política, ¿no? Porque muchos diputados incluso son parte de lo que es el agronegocio. Muchos son terratenientes, por ejemplo. Y las presiones económicas hacen, digamos, las presiones económicas y repercuten mucho sobre las políticas. Entonces terminó, ni siquiera la última ley que fue totalmente modificada, ni siquiera a esa se pudo promulgar y no llegó, o sea, se volvió a cajonear. Y pasó bastantes veces eso. Y todo por las presiones económicas, ¿no? ¿Crees que todos saben la importancia del respeto de los espacios humedales y el porcentaje que ocupa en nuestro territorio? No, creo que falta, o sea, por eso tenemos que darle mucha importancia a la ley de educación ambiental y el rol de los docentes es primordial en esto porque falta mucho. Y por ahí los chiquitos, o sea, como por ahí las maestras desde el jardín o desde la primaria sí inculcan muchas medidas de protección ambiental, los chiquitos por ahí están más al tanto, pero por eso tenemos que laburar mucho. Creo que no, porque muchas veces yo lo escucho, que mucha gente dice como pantano o zona negable, como algo negativo, como tierras que no cumplen ninguna función, y eso se reproduce malintencionadamente en los políticos que deciden utilizar esas tierras para el emprendimiento inmobiliario, por ejemplo. O sea, se aprovechan de esta malinterpretación o de la ignorancia de la gente en esta materia para utilizarlo. O sea, ahí malintenciona, y ya ahí no creo que sea ignorancia, ¿viste? ¿Existe alguna ley de protección de animales autóctonos si vuelven a su hábitat natural? Sí, increíblemente existe. Es que yo la busqué. Eh, Uno, por ejemplo, no puede. Es la ley 22.421. Eh, Uno tiene, por ejemplo, no puede cazar si no tiene los permisos, no puede hacer uso de esos animales que están protegidos por esta ley. Increíblemente, ¿no? Porque uno, o sea, por este lado están protegidos, pero por otro lado, como cuando hacen monocultivo de ciertos transgénicos como soja, tiran venenos que matan a estos mismos animales. Incluso las abejas están protegidas por esta ley. Eh, pero bueno, es como le encontraron el vacío legal a esta protección, pero en realidad existe. ¿Cómo crees que podemos compatibilizar el respeto de las zonas de humedales con el avance de urbanización y de grandes negocios inmobiliarios?
Bueno, hay algo que sí se puede compatibilizar, que es vivir en humedales, eso sí, pero no se puede compatibilizar con el negocio inmobiliario, porque en el negocio hay fin de lucro, o sea, son empresas constructoras que lo que hacen, y es lo peor, ¿no? Vivir se puede, digamos. Hay gente que vivió en la isla, que sigue viviendo en la isla en condiciones, en equilibrio con el medio en el que está, ¿no? Eso sí se puede. Pero estas empresas lo peor que hacen es levantar por encima del nivel original de la tierra, ponen 2 hasta 3 metros de tierra, remueven los cursos naturales de los arroyos, remueven lo que es esta tierra tan rica, ¿no? Porque el humedal es la segunda más rica después de las pampas, de los suelos que tenemos, que nosotros en Argentina usamos como plantaciones y ganaderos. Lo segundo más rico es la tierra de humedal. Pasa que en la tierra de humedal hay que saber cómo trabajarla y en qué momento plantar, en qué momento cosechar y aprovechar los ciclos de inundación. Cuando pasan las inundaciones, hay que conocer mucho de esto y levantar los cultivos antes de que pase o hacer algo a una medida al respecto de la inundación. Que no es tan fácil, pero que es, por ejemplo, los egipcios lo hicieron hace miles de años en el Nilo. No es algo que no se puede, lo que pasa es que requiere un conocimiento ancestral de lo que es la tierra y el uso de la tierra cumpliendo los ciclos naturales. Pero ya te digo, no es compatible. Vivir en el humedal es parte de somos, porque imagínate que acá vivieron, no sé, los querandí, que vivieron sobre estas tierras, fueron nómades, se fueron desplazando en los distintos humedales, comieron de las plantas autóctonas, cazaron los bichos que hay acá, naturalmente, sin afectarlos en mayor medida. Se puede vivir, pero con el emprendimiento inmobiliario con fin de lucro, no, eso no es compatible. Lamentablemente, no se puede. ¿Sentís que el tratamiento de estos temas deberían tener mayor discusión política y mediática? Totalmente, sí, totalmente. En un momento fue tema por ejemplo, cuando Fernández en campaña dijo que iba a promulgar la ley de humedal, pero es algo que, bueno, no se pudo. Queda ahí, queda en el... Pasa que lo que se discute públicamente está tiene mucho que ver con los medios hegemónicos de comunicación, y los medios hegemónicos es como que es lo que le conviene y la política que le conviene levantar. O sea, por ejemplo, todo esto del corrimiento a la derecha de la agenda política, eso lo levantan en los medios hegemónicos. No sabemos si realmente es así, pero bueno, le conviene a la agenda política que todo se corra más a la derecha y que se discutan cosas a veces ridículas como la dolarización y cosas que por ahí lo propone una minoría de personas. Lo que realmente debería discutirse, como por ejemplo la transición energética, que eso es primordial. O sea, los que sabemos del calentamiento global, no se habla suficiente y todavía se apuesta a la energía fósil. Eso es ridículo. Por ejemplo, inauguraron con bombos y platillos el gasoducto Néstor Kirchner y encima con un tubo de gas que va a ir a parar a las empresas que extraen el litio. ¿Cómo hacemos eso? Y bueno, si se pone a pensar uno en el mundo, es una problemática enorme y ningún país se hace cargo de las emanaciones de gases de efecto invernadero. Sobre todo China y Estados Unidos, que son las chimeneas del mundo. Esas son las peores. Pero no porque otros sean peor, nosotros igual tenemos que seguir explotando los hidrocarburos. La transición energética es algo que tiene que ocurrir ya y no se habla lo suficiente y nos queda muy poco tiempo. O sea, hasta el 2050 tenemos que llegar a emisión cero de gases de efecto invernadero. Y ningún país está haciendo nada. O sea, en la COP se reúnen, COP27 creo que vamos ahora, se reúnen y dicen, bueno, quizá por ahí me comprometo. ¿Cómo? Por ahí me comprometete a disminuir las emisiones. Biden en Alaska puso 3 pozos petrolíferos nuevos, pero ¿cómo? En las plataformas offshore que quieren hacer en Mar del Plata están explorando. O sea, todavía quieren seguir explotando más. O sea,
Ya se está acabando el recurso y todavía siguen apostando por eso. ¿Qué consecuencias tiene en nuestra salud el no respeto e invasión de los espacios? Bueno, ahí las consecuencias son severas, porque, bueno, nosotros pasamos de unos años atrás, por ejemplo, la pandemia, que fue la causa, una de las causas, ¿no? La mala utilización de los ecosistemas. Porque nosotros, imagínate que vivimos en zonas donde habitamos nosotros, las poblaciones humanas, que en realidad la población humana es biológicamente toda una global, porque estamos comunicados, o sea, nos vemos, y eso lo demostró la pandemia, porque una epidemia en una zona se hizo global, por la comunicación biológica que tenemos todos los humanos. Y el hecho de no respetar un ecosistema que no entraríamos naturalmente, como por ejemplo un bosque, en un bosque hay material biológico diverso propio de ese bosque, ¿sí? Y nosotros si estamos utilizando ese bosque, estamos entrando en contacto con toda esa diversidad biológica que hay, incluidos los virus y bacterias que pueden ser potencialmente patógenos para nosotros. Entonces, lo normal, o digamos lo natural para los ecosistemas sería que estén con un cierto grado de aislamiento. Y a medida que vamos utilizando distintos ecosistemas, vamos desbloqueando o entrando en contacto con nueva diversidad biológica. Está pasando lo mismo y se cree que va a ser un tema, una problemática de salud importante. En el derretimiento de los glaciares hay virus que quedaron en distinto material biológico que quedó ahí como suspendido. Y si se están derritiendo ciertos hielos que hace miles de años que no se derretían, esto va a entrar en contacto con la atmósfera. Eso una, y se me ocurren muchísimas más, porque, por ejemplo, el uso, como venimos hablando, de humedales para el negocio inmobiliario y de las plataformas estas artificiales que crean, también va a repercutir en inundaciones en las zonas aledañas, inundaciones teniendo en cuenta el calentamiento global, el ascenso del nivel de agua general, global, por el derretimiento de hielos, teniendo en cuenta el niño que viene ahora con las inundaciones, las subestadas que esperamos, las inundaciones son focos de, por ejemplo, de mosquitos que propagan dengue, propagan distintas enfermedades, fiebre amarilla más al norte, etc. Entonces los riesgos son muy altos, a distintos niveles, digamos.